Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Continuamos acá con los estudios de la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. El estudio pasado fue el estudio 51. Lo pueden encontrar en la página de la iglesia Cristo es la Respuesta, www.cristo.uy. Ahí hay distintas secciones. Hay secciones de alabanza, predicaciones del pastor Renzo Odín, predicaciones del pastor David Odín, predicaciones del apóstol y pastor Reinaldo Gómez, quien nos antecedió en este camino. Y bueno, vamos actualizando cada semana estos estudios y no estamos apurados, como ya lo hemos dicho con anterioridad. Queremos ir a la velocidad que el Espíritu nos vaya allí moviendo y nos vaya revelando para no pasar por alto ninguna de estas cosas. Vimos que el capítulo 11 nos llevó bastante tiempo porque habla de todo un trasfondo del llamamiento y la elección de Israel, pero también de ese plan de salvación trazado desde la eternidad, en el cual Dios incluye a los gentiles, ¿no? Y de alguna manera era algo que la gente de aquella época la conocía. Como yo he dicho, nosotros hoy, de pronto en el lugar que cada uno está reunido, tenemos diferentes grupos de personas, que no es lo mismo que aquellas iglesias primitivas, ¿no? Compuestas en su mayoría por judíos y por gentiles. Nosotros somos, la mayoría de los que nos estamos reunidos en este día, por ejemplo, somos todos gentiles, ¿no? Y de alguna manera el apóstol Pablo quería hacerle saber a cada uno de esos hermanos que era deudor delante de Dios y que era participante de esa gracia de Jesucristo, y que todos, de igual manera, fueran judíos o fueran gentiles, eran salvos a través de ese sacrificio y de la gracia de Jesucristo. Ahora, vemos que Él nos llama y nos incluye en este plan de salvación, y que, como la Escritura dice, escogió lo débil, escogió lo menospreciado. Y la palabra de Dios, allí en cierta oportunidad, el apóstol Pablo escribe a una iglesia y dice: mirad en medio de vosotros, ¿no? Que no son muchos sabios, no nos eligió Dios por lo capacitado que somos, sino que por su misericordia. Ahora, también hemos visto de que esa salvación de Dios es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, y es una verdad. Pero también la palabra de Dios nos dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Consulta y dice: en ninguna manera. Y aquí el capítulo 12, que escribe el apóstol Pablo a los romanos, dice, de deberes cristianos. Y el versículo 1, que es solamente lo que vamos a avanzar hoy, va a ser un versículo. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: así que, hermano. ¿Por qué? Porque viene de desarrollar todo lo otro que nos llevó tal vez 5 o 6 estudios, ver de cómo en una manera o en la otra esa gracia de Jesucristo obraba para cada uno de nosotros. Cada uno de los que estaba allí ocupando el lugar de oyente se podía sentir identificado con esa obra y con esa elección de Dios. Y como el pastor ha dicho, Renzo ha dicho, dice, bueno, estamos, cuando uno es niño va al jardín, después va a la escuela, después al liceo y después va a la universidad. Y cualquiera sea el nivel en el que uno esté, uno tiene deberes para hacer. Y como cristianos también nosotros tenemos deberes. Y la gracia es un regalo de Dios, sí, Señor. Pero ¿sabe qué? Dios va revelando su plan de salvación desde el comienzo. Desde la propia creación, allí vemos, dice, bueno, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jesús. Noé fue el primero, dice, pregonero de justicia, fue el primer predicador que hubo, anunciando esta justicia de Dios. Y le sucedieron
hombres, como es el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo siempre tuve la percepción, ¿no?, como que Abraham había sido un hombre muy usado de Dios y Jacob había sido un hombre muy usado por Dios. E Isaac, que está en el medio allí, eso es una cadena, un árbol genealógico. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, al cual Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. Y vemos que sí, Dios interactuó mucho más con Abraham e interactuó mucho más con Jacob. Y allá decimos, bueno, Isaac pasó medio desapercibido. Sin embargo, esta semana, ¿y por qué yo le hago esta introducción? Si usted vio el estudio 51, si vio la predicación del pastor Renzo Odín, de Saulo al apóstol Pablo, capítulo 1, usted ve que es necesario a veces hacer una recopilación de las cosas que han sucedido, como hizo Esteban allí, un recuento de todas las cosas que consideró trascendentes en la historia del pueblo de Dios, hasta llegar al punto en el que estaba él, donde ya había sido manifestado Jesucristo, el Salvador. Y a veces nos es necesario también a nosotros hacer esta mirada en retrospectiva y ver cómo Dios allí llamó a Abraham. Y hay una cosa interesante, cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, dice, ¿acaso haré yo esto sin decírselo a mi siervo Abraham? Y allí entonces le revela, allí creo que es el capítulo 19 de Génesis, usted ve esa interacción de que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y dice, Señor, pero destruirás junto al impío con el pecador, y si hubieran 30 y 40, bueno, hace todo allí una intercesión. ¿Pero por qué? Porque Dios decide darle a conocer sus planes. El Señor, hermano, que es lo que yo quiero que usted entienda, a lo largo de los escritos que tenemos en la palabra, nos ha ido dando a conocer el plan de salvación que tiene. Le dio a conocer allá a Abraham, a Isaac, que lo tenemos allí medio como que no fue tan usado. Cuando huía de su hermano, se quedó a dormir en un lugar que se llamaba antes Luz. Y cuando se acostó en el piso a dormir, se puso una piedra como almohada y allí tiene una visión. Vio una escalera que tocaba del piso al cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban y a Dios en la cima. Se levantó espantado de aquel lugar. Dijo, este lugar es puerta del cielo. Y llamó a aquel lugar Betel, dice la palabra. Y allí hizo una promesa a Dios, dice, si me permites ir en este viaje, en este caso era un viaje de ida y vuelta, si me permites volver a salvo, Señor, yo te voy a adorar. Y Dios le permitió ir y volver y estar en paz con su hermano que lo perseguía para matarlo. Si usted conoce la historia. Luego a Jacob, Dios se revela. Y luego al pueblo de Israel, a través de Moisés, el Señor va dando a conocer sus planes de salvación. ¿Por qué le hago esta historia, hermano? Porque muchas veces, si tomamos una porción de la Escritura y estudiamos ese pasaje, y no es como en el caso de Esteban, que hace un recuento general de todas las cosas que pasamos, se nos pasa por alto un montón de cosas. Como dije, este mensaje habla de los deberes cristianos y dice, le ruego por las misericordias de Dios. En el estudio pasado ya vimos cuál había sido la misericordia de Dios para la vida del apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué? Esas misericordias se extienden a la vida de cada uno. Cada uno sabe de los propios contemporáneos, de los que andaban con Jesús, que recibían a Jesús allí, cada uno conoce sus fallas. El apóstol Pedro conocía su falla, él estaba confiado como hombre, Señor, si eres tú que vienes en el agua, manda que vaya hasta ti, pero falló en la fe y se empezó a hundir y Jesús tuvo que extender el brazo. Él estaba dispuesto en la carne, Señor, si vienen contra ti, dice los otros te pueden negar, yo no te voy a negar. Sí, Pedro, vos antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Porque, hermano, nosotros como hombres somos débiles. Y cada uno
en diferente medida falló a Dios. Allí el apóstol Pablo habla de sí mismo y dice, por las misericordias de Dios. Él hablaba de la misericordia para su vida, porque él había sido perseguidor de la iglesia. Pero sabe que, paralelo a esta misericordia de Dios, yo quería hablar la misericordia que Dios tuvo con una familia. Una familia que eran 3 hermanos. El hermano se llamaba Lázaro y tenía 2 hermanas, una se llamaba Marta y otra se llamaba María. Y hay varios escritos en la palabra acerca de ellos. Si usted estudia, sabe que cuando estudiamos un pasaje puntual, por ejemplo, hemos estudiado acerca de la última cena del Señor, de la Pascua, donde Él instituye la cena del Señor, y allí tenemos que ir a diferentes evangelios para poder ver todo esto, pero era la celebración de la Pascua, que a su vez dice, cuando hubieron cenado, Jesucristo dijo, tomando la copa y tomando el pan, dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. También, lo podemos leer en el Evangelio de Juan, se levantó ciñéndose una toalla y tomando un lebrillo, una palangana, empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Todo esto que está en distintos evangelios fueron sucesos que pasaron en una misma noche. En una misma noche Jesús celebró la última Pascua, instituyó la cena del Señor, lavó los pies de los discípulos, fue al monte a orar. Y lo que yo quiero rescatar hoy es que cuando Jesús instituye allí, lava los pies de los discípulos, dice, un versículo especial dice, y como amó a los suyos, los amó hasta el final, dice, creo que es el versículo 51 allí del Evangelio de Juan. Y habiendo pasado estas cosas, se fue al monte a orar. Y dejó a los discípulos orando, y él se alejó, dice, como a la distancia del tiro de una piedra. Y hace una oración que yo muchas veces me pregunté. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y sabe que yo no entendía, yo digo, bueno, estaría tal vez un poco arrepentido de tener que ofrecer su vida, pero ¿sabe qué era? Jesús estaba sintiendo compasión por los que lo rodeaban. Mire usted la crucifixión de Jesús, dice, y estaba allí crucificado, y si vino su madre, la hermana de su madre, la tía, María, la casada con Caifás, y María Magdalena. Y cuando la vio allí, Jesús, como decía el versículo ese, que la noche antes había dicho, amó a los suyos hasta el final, dice, Madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado, dice, he ahí tu madre. ¿Y qué dice la palabra? Juan, autor del Evangelio, dice, desde aquella hora la empezó a recibir en la casa. ¿Por qué, hermano? Porque tenía una misericordia. Dentro de esa misericordia, como vimos, ¿no? Si usted estudia Hechos de los Apóstoles y ve la negación de Pedro, y luego Pedro se sintió un pesar por haber negado al Señor, y entrando fue al patio, dice, allí de lejos, trataba de ver al Señor, y el Señor lo mira, no con el reproche como somos nosotros, sí, pero vos me hiciste esto y me hiciste aquello. Y acá había una familia con por lo menos 2 hermanas, y las 2 eran reprochonas. Pues cuántas veces hemos cantado al Señor, cuántas veces hemos orado al Señor, y cuántas veces también le pedimos explicaciones. Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y si usted estudia la historia de la muerte de Lázaro, no fue una hermana, fueron las 2 las que vinieron y le pidieron cuenta al Señor. Primero Marta, sabiendo que venía el Señor, se acercaba a la aldea, salió y dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era esta la que estaba siempre ocupada, limpiando y todo lo demás, pero tenía fallas como todo humano. Pero ¿sabe qué? Tenía la fe. Dice, sí, Señor, yo sé que tú le resucitarás en el día postrero, declara. Así que aunque no era la más espiritual, como era su hermana María, tenía esa fe, pero le pidió cuenta y dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y allí mandó a decirle a la hermana
que Jesús estaba y le dijeron en secreto. Dice, salió apurada María a recibir al Señor, y los judíos que allí estaban dijeron para sí, va a la tumba a llorar, y la siguieron. Y cuando llegó se postró a los pies de Jesús, pero también le reclamó. Dice, si hubiese estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y allí, hermano, en la cruz Jesucristo, padeciendo por nosotros, dice, Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, por nuestros reclamos, y allí está mirando, y no está pensando en Él, sino que está pensando en los demás. Cuando uno va a hacer un viaje, uno hace, sobre todo si el viaje es largo, hace preparativo, le encarga a alguien, regame las plantas, abrime la casa, hace esto, aquello. Y Jesús tenía un viaje por delante. Todas estas cosas que yo le hablo, hermano, sucedieron unos 10 días antes de la crucifixión de Jesús. Arranca esto por la pregunta que Jesús le hace, dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Elías, algún otro profeta, allí Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro eres, porque esto no te lo reveló. Recién ahí, hermano, culminando el ministerio de Jesús, 3 años y medio duró el ministerio de Jesús, pero fueron 8 o 10 días antes de su muerte, que recién ahí empezaron a entender y a vislumbrar estas cosas. 8 días después, dice la palabra, tomando aparte a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, subió al monte a orar. Y allí ocurre otro milagro de Dios. Aparece Moisés y aparece en Elías, hablando acerca de su partida. Y por segunda vez vuelve a haber un testimonio de Dios Padre manifestado acerca de Jesucristo. ¿Recuerda la primera vez? El bautismo de Jesucristo, con Juan el Bautista, y una voz se escuchó en los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia. Y allá aparecieron y hablaba Moisés y Elías. Cualquiera de los dos habían escuchado la voz del Señor. Elías cuando sintió el vivo celo de Dios y caminó hasta el Sinaí, el monte de Dios, y Dios le habló. Moisés, que hablaba como quien habla con su compañero, a quien también Dios le habló allí en el monte Sinaí. Y estos estaban allí y dialogaban con Jesús acerca de su partida. Y en eso dice, una nube los cubrió a ellos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Todas estas cosas, hermano, pasaron 8 o 10 días antes. Ahora, Jesús había resucitado a Lázaro y como muchos de los judíos que estaban allí habían visto esta resurrección, dice, muchos creyeron. Y entonces los principales sacerdotes y fariseos se propusieron, dice, vamos a matar a Jesús y vamos a matar a Lázaro. Eran los dos candidatos para la muerte. Y Jesús, como no había llegado su hora, se apartó y estuvo en una ciudad que se llamaba Efraín, dice la palabra, cerca del desierto, pero cerca de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba próxima la Pascua y era un lugar que Dios había señalado para que Él ofreciera su vida. Ya lo vimos en un estudio anterior, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y estando allí apartado, porque faltaban unos días para la celebración de la Pascua, fueron invitados a cenar a la casa de un hombre que se llamaba Simón el leproso. ¿Quién estaba en la mesa? Lázaro, a quien Jesús había resucitado. ¿Quién servía? Marta servía a la mesa. ¿Quién fue la mujer que fue y ungió los pies con ese frasco de alabastro con perfume de nardo puro? María. Y los discípulos no entendían. Dicen, ¿por qué esto? ¿Qué desperdicio? Se podía haber dado a los pobres, un montón de sugerencias humanas. Pero Jesús, que sabía que su hora se había acercado, dice, me ha ungido para el momento de mi muerte, porque ya estaba próximo. Ahora, había 3 festividades que el pueblo de Israel a las cuales tenía que asistir. Dice, se presentará, está allí en el libro de Levítico, usted lo puede leer, dice, se presentará todo varón. Y allí, a pesar de que eran perseguidos, eran prófugos de los judíos, Lázaro, lo estaban buscando para matar, Jesús, lo estaban buscando para matar, estaban allí en las inmediaciones
de Jerusalén, porque cuando llegara el día de la Pascua tenían que estar presentes allí. Y usted ahí tiene la entrada triunfal en Jerusalén, etcétera, etcétera. Jesús va al lugar aquel preparado que siguieron y comió la cena, instituyó la cena al Señor, hizo el lavamiento de pie, sube al monte a orar y es prendido. Y todas estas cosas, hermano, nos están hablando de un plan de salvación de Dios. Había 3 festividades, a veces las festividades se intercalaban. La fiesta de las semanas comenzaba con la Pascua. Y a su vez, hermano, había una festividad de la cual yo quería hablarle a ustedes, ¿no? Pasado el día de reposo, al día siguiente, se presentaba una gavilla delante del sacerdote. Y no era hasta 50 días después, contaréis 7 semanas, dice, al día después, que coincide con Pentecostés, recién ahí se presentaba la ofrenda de grano. Y como yo le decía, hermano, Dios reveló su plan de salvación, como reveló a Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y a Isaac y a Jacob, y a cada uno le fue hablando. A través de todas estas festividades, Dios le revelaba al pueblo qué era lo que él planificaba hacer. Entonces yo dije, bueno, presentará una gavilla. Tenemos que saber lo que es una gavilla, si no estamos hablando lo que no sabemos. Una gavilla es una unidad de medida que no es como nosotros tenemos kilos, litros, etc. Bueno, la unidad de gavilla está basada en lo que uno puede agarrar. Dice, una gavilla es más chico que un atado, que un manojo, y es más grande que un as, que en términos más modernos un as es un atado. Así que uno, por ejemplo, va a la verdulería, ¿sabe? Si es cocinero, sabe que si hace una pascualina, precisa un atado de acelga. Y si va a hacer un pesto, precisa un ramito de perejil. No le va a echar un atado de perejil porque le queda... Bueno, hay distintas medidas. La gavilla es una cosa intermedia. Pero sabe que la gavilla tiene también... Es una unidad entonces intermedia entre algo chico, un manojo, y un atado. Generalmente se presentaba de lo que el pueblo de Israel cosechaba, fuera cebada, fuera trigo, presentaban esa gavilla. Pero cuando se presentaba al Señor esa gavilla, eso que se presentaba era el manojo, no era el grano solo. El grano recién se presentaba en el día 50, que coincide con el día de Pentecostés. Y yo ahí me daba cuenta, hermano, de que el Señor nos recibe. ¿Sabe que gavilla, si usted busca la etimología de la palabra y su significado hoy, ¿no? También se aplica a las personas? ¿Y sabe qué tipo de personas son? La persona que es bandida, la de baja calidad, dice una de las diferentes acepciones que tenemos en el idioma español. Así que, hermano, ese puñado, esa manada pequeña de gente imperfecta, de gente de baja calidad, fue la que el Señor allí, en su sacrificio en la cruz, vino a rescatar. Esos que estaban ahí, era Jesús el que le tenía lástima a ellos, que nos tuvo lástima a nosotros. Pero ¿sabe qué? Que hayamos sido una gavilla, un manojo de algo impuro, 50 días después, cuando vino el Espíritu Santo, era cuando se presentaba la ofrenda del grano limpio. Y hermano, por eso la palabra de Dios acá nos dice, deberes cristianos. Y le dice, ¿por qué usted? No un deber, porque si no lo va a poner en penitencia Dios al recreo, sino yo se lo ruego, hermano, por las misericordias de Dios, por ese ejemplo que Jesucristo nos da, dice, como nosotros los apóstoles, nos ha exhibido como postreros, como condenados a muerte, siendo espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Así Jesucristo fue ofrendado, hermano, en nuestro lugar, murió por nuestros pecados, fue herido por nuestras transgresiones, hermano. Y cuando vemos estas cosas, hermano, vemos que esos deberes no son porque es una obligación, sino que es porque esa obra de Dios se va completando. Y esa misericordia de Dios se extiende. Si usted ve la palabra de Dios, nosotros que estamos acá no sabemos cuánto tiempo nos queda cada uno, pero Jesús, que participó en la pesca milagrosa con Pedro, Jacobo y Juan, le dijo, echen la renta al lado, y la red se rompía de que estaba lleno, que lo llevó allí, vieron la transfiguración, no entendieron a Moisés y a Elías,
Jesús que conoce todas las cosas, Señor, tú lo sabes todo. Dice, ¿me amas más que esto, Pedro? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo. El Señor que sabía todo, sabía que de aquellos 3 hombres, sí, 2 iban a ser grandemente usados. Otro estaba elegido por Dios para ser un mártir. Lean Hechos de los Apóstoles. Pedro encarcelado, Jacobo muerto. No hay grandes predicaciones de él porque fue un mártir, hermano, un mártir por defender estas verdades del Evangelio. Hermano, nosotros debemos aprender a ser fieles a Dios y tenemos una deuda de gratitud para con Dios. No es que nos tenemos que portar bien, porque si no vamos a perder la salvación, sino les ruego por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que nos ha perdonado, por la falla, por las cosas que hemos recriminado cuando no entendimos, el Señor nos está perdonando todas esas cosas. Pero no podemos ser como argumento, no podemos seguir siendo gavilla, sino grano nuevo, masa nueva, usando otro término de la palabra. Que Dios les bendiga a todos.